Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del capítulo Pymes y su financiamiento en el mercado de capitales. Avanzando un poco, vamos a continuar con las obligaciones negociables PYME. Una PYME emite deuda, el inversor compra esa deuda, por lo tanto le presta dinero a cambio de una tasa y en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo ves el acceso a las PYME a emitir una obligación negociable? A ver, creo que ahí lo primero que está bueno aclarar es muy raro que una empresa empiece su track record de financiamiento en el mercado y lo primero que haga sea emitir una obligación negociable. Yo diría que es como que tenés que ir haciendo un poco el paso a paso, pero porque que te esté dando el aval del otro lado es muy raro que te lo quiera dar, porque en general también tenés bancos que te dan avales sin haber hecho cosas previas, básicamente, o sin tener un track record previo. Te diría medio como que la escala natural es empezar con cheques, eventualmente algún pagaré, cosa del estilo, y después pensando por ahí si en una inversión más robusta, emitir una obligación negociable. Lo que está bueno que te sucede hoy es, vos tenés no solamente bancos, sino tenés bancos y ALICs incluso, que tienen equipos especializados en no solamente toda la estructuración, sino además la colocación. Entonces como que te dan el servicio integral legal, contable, presentar el papelerío, tener todo ordenado, que es más lo burocrático administrativo, con la CNB obviamente también. Hoy tener regímenes de aprobación automática, que eso simplificó bastante también. En tiempos, en 3 meses objetivamente, si tenés todo perfectito, podés estar emitiendo una ON en el mercado. Hay que ver si obviamente las condiciones de mercado te permiten eso. Se te dan muy buenas oportunidades, creo que eso también está bueno decirlo. No, nos ha pasado de vos tenés que tener todo listo y esperar al momento puntual y realmente podés conseguir financiamiento muy bueno y relativamente barato a lo que es el mercado. También un poco producto de que el inversor que está del otro lado ahí es en definitiva una compañía de seguro que es un inversor cautivo, obviamente, porque está obligado a darte ese financiamiento, con lo cual te permite conseguir buenas condiciones de lo que es la tasa. Si vos como empresa obviamente te ajustas un poco y eso te sirve a las realidades del mercado de si el mercado quiere cobertura, si el mercado quiere más tasa fija y demás. Eh, pero te diría que es algo posible para la mayoría de las empresas que hacen cosas en mercado de capitales, siempre y cuando tu necesidad de financiamiento se ajuste a emitir una obligación negociable, ¿no? Claro. En general estás hablando de plazos de 1 año y medio, 2 años, estás hablando de montos, más allá de que normativamente lo puedas hacer, por los costos de no menos de, te diría, que entre 500 y 700 millones de pesos hoy, eh, con lo cual hay que ver el para qué estás queriendo ese financiamiento. En Sí, la general, mayoría lo usa o para, bueno, buscar financiamiento para capital de trabajo, algún proyecto bueno, también. es que te diría generalmente es capital de trabajo, por ahí más es un cheque, un pagaré, porque por ahí pensás un poco más en el corto plazo, el roleo y demás, y por ahí cuando es una obligación negociable, no porque tenga que tener un fin específico, son más Sí, inversiones Sí. productivas, de expansión, por ahí, hacer una fábrica, una planta, por ejemplo, o ampliar un feedlot, si pensamos en el agro, pero es algo realmente posible y de hecho te puedo decir, no para dar nombre de alguna empresa, hay varias empresas que te puedo dar fe que arrancaron descontando cheques en el mercado, pidiendo un préstamo en el banco y terminaron emitiendo una o varias series de No, obligaciones tal negociables cual, o sea, pymes y después no pymes. se tienen que también. justificar el negocio en sí, pero también está bueno romper este tabú de que por ahí uno entra a mercado o a la bolsa, como dicen, Bima, de Bima, y dice, bueno, obligación negociable, YPF, Aluar, y No, no, o sea, No, está al de, alcance de sí, cualquier está al alcance de empresa. cualquiera y es más, te diría que este año no tanto porque hubo mucha volatilidad, pero el año pasado y años anteriores tenías incluso más emisiones de obligaciones negociables pyme sí, que obligaciones Sí. negociables de grandes empresas porque el régimen es mucho más simplificado. O sea, realmente, obviamente con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Para que se lo mande a hacer uno de forma propia, los tiempos de aprobación son bastante rápidos. Hoy por hoy algo que se sumó es el LUFE, que es el legajo único financiero, Sí. que te permite mucha información que por quilombo natural que tiene una pyme que administrativamente podés no ser una... Después sos muy bueno en lo que haces, pero por ahí administrativamente no lo sos claro. tanto porque estás enfocado en otras cosas. Te simplifica todo el juntar la información Sí. cualitativa y cuantitativa de tus números, que te aceleran todos esos procesos también. Eh, pero hay muchísimas empresas que se podrían categorizar como chicas. O sea, realmente no hay que pensar en una empresa de 5.000 empleados con facturación por las nubes, digamos, empresas
familiares, si se quiere, con una nómina pequeña de empleados, con una actividad relativamente estable, tiene todas las posibilidades de tener acceso a financiamiento vía una obligación negociable. Si tenés por un lado una historia para contar, básicamente, si tenés el para qué, también obviamente, y si ahí te diría con alguna mínima experiencia previa de haber hecho algo. Sí, es un camino. Es un camino, pero hay un poco más por el lado del que te va a estar poniendo el aval, que en general es una o más de una SGRs, incluso bancos, que a veces hacen Sí. emisiones conjuntas. Es muy raro que lo primero que te dejen hacer sea emitir una obligación negociable. Si vos previamente descontaste algunos cheques, pediste avales bancarios y pagaste todo el aval bancario y demás, muy probablemente te permitan empezar a estudiar, estructurar una UN y obviamente recomendarte el buen momento en mercado para emitirla, que la puedas emitir y que además te ayuden a colocarla. Porque realmente son instrumentos que tienen, bueno, las compañías de seguro del otro lado que tienen que pagar estos instrumentos, por lo cual la descarga, digamos, no es un problema. El problema previo es que estés apto para emitir una obligación negociable, pero es realmente posible y sucede. Y te diría que va sucediendo cada vez más, en más sectores, diferentes tipos de empresas también, con lo cual se puede. Y vos hoy por hoy tenés sí muchos ALICs, que eso está muy bueno, con equipos especializados en no solamente la colocación en mercado, hablar con los fondos y quién se la va a llevar, digamos, sino en todo el proceso de ayudarte con la estructuración, con la SGR y obviamente en general también con el banco. Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, otra de las herramientas de inversión son las cauciones bursátiles tomadoras, que bueno, ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, que son los préstamos que se obtienen a través del mercado de capitales. Son a plazos muy cortos, de hecho lo habíamos mencionado en su momento, los más líquidos suelen ser a 1 y a 7 días. Pero bueno, también cabe destacar que justamente si son tomadores, el que toma el dinero tiene que dejar títulos en garantía. La pregunta sería, a ver, ¿cuáles serían tus pros y contras, digamos, desde tu punto de vista en tomar una caución versus un préstamo bancario? Bueno, es un muy buen punto. Lo primero que te diría es, si hablamos de préstamo bancario y no un descubierto y cosas de un día, un call bancario un día, primero obviamente la estabilidad de tasas. Generalmente cuando hablas de un préstamo por ahí de capital de trabajo, estás hablando 6 meses. En general, puede haber de más corto plazo, pero en general hablamos de 6 meses, por ahí. Las cauciones, como bien dijiste vos tenés volumen a un día y a 7 días. Esto quiere decir que vos todos los días o cada una semana podés tener o la misma tasa o una tasa más alta. De hecho, lo que se está viendo hoy por hoy es una volatilidad muy alta de tasas, con lo cual, desde ese punto de vista, si vos necesitas tener un financiamiento relativamente estable, desde el punto de vista de saber tu costo de fondeo, no sé si la caución es el mejor instrumento. Y aparte te diría primordialmente por un tema de garantías, que es el banco obviamente puede ser la sola firma o te puede pedir algún tipo de garantía real, digamos. Vos para lo que son las cauciones sí o sí tenés que tener títulos. Y la realidad es que te diría que la mayoría de las empresas como empresa no tiene siempre un stock de títulos disponible para dejarte para tomar caución. Con lo cual sí te diría por ahí la caución tiene más sentido para vos colocar tus pesos, básicamente si los tenés, que para ser tomador de pesos en el mercado. Es una herramienta válida obviamente para, tengo que sacar un pago en un día y cosas del estilo. Si ya lo pensás más como capital de trabajo, es una opción sí. No sé si es la mejor opción, incluso creo que tendría un poco más de sentido para ir descontar un cheque a 30 días si tenés esa posibilidad que tomar caución, pura y exclusivamente por un tema de volatilidad de tasas. Y ahí sí te agregaría también los aranceles que te suelen cobrar los ALICs por tomar caución. Suele ser un arancel relativamente alto, y ahí vos tenés un porqué que es, las ALICs como agentes tienen un cupo que se le asigna la caución que pueden tomar a nivel de la LIC y son un poco recelosos a quién le dan ese cupo, con lo cual es, obviamente a alguien se lo dan, no vamos a decir que no, si no sos la principal empresa en volumen y demás, o incluso se toma para la cartera propia de la LIC, te van a cobrar un arancel muy alto que pueda, el arancelato puede ser un 3-4% de tasa nominal anual, que si lo sumás a una caución volátil y volada, puede empezar a perder un poco de sentido, con lo cual es un instrumento válido, te diría no es el Se más puede transformar en un utilizado. instrumento más costoso. Y se puede transformar en un instrumento más costoso y vos no tenés la certeza de realmente a qué tasa. El otro día la caución llegó a operar 150%, 120, 70, 90. Sí, una volatilidad. Entonces, te conviene mucho más si querés tener alguna perspectiva de, incluso hablando a corto plazo a 30 días, te conviene realmente por ahí descontar un cheque al
60% de costo total de todo lo que tengas que hacer, que por ahí la caución que, hoy está 25-30%, que bien, por ahí 2 semanas enteras convalidaste tasas arriba del 70% y te terminó quedando un financiamiento más caro. Bueno, después de todo lo que estuvimos repasando, seguro más de una pyme que nos escucha se debe estar preguntando, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué recomendación le das para que arranque en el mercado de capitales? ¿Qué documentación tienen que tener en orden? A ver, siempre obviamente lo más importante es tengan el certificado PYME, obviamente que te diría que todas la tienen porque tener el certificado PYME, más allá del financiamiento, te da también beneficios impositivos. En el agro te da el tema del IVA anual, que es algo buenísimo también, todo para obviamente ser más eficientes. Tener los papeles medianamente en orden. Obviamente en Argentina las estructuras que suelen tener las empresas, que muchas veces es el dueño haciendo de vendedor, haciendo de dueño y haciendo de por ahí administrativo, es fácil decirlo, difícil de hacerlo. Tener todo lo más en orden posible. Tener la carpetita armada, Societarios. todo, Claro. actas de directorio, poderes, todo lo más al día posible, porque vos cuando vayas a hacer cualquier cosa, más allá de presentar un balance, que en general en la Argentina tiene poco sentido ver un balance de un año atrás, porque con la nominalidad que tenemos dice poco en líneas generales, y un balance de una pyme en general te dice bastante poco de la realidad de esa empresa, para bien o para mal. No nos olvidemos que en Argentina el 50% de la economía es informal. Todas las empresas tienen algo que va al canal informal, con lo cual no te refleja la realidad plena. No, incluso hasta el tema de los balances y los cortes de los balances tiene que ver con la actividad misma digamos, de la empresa. Por ahí un corte no refleja lo que realmente fue el año mismo de la empresa. Efectivamente, por eso siempre algo que recomiendo tener es ventas actualizadas, deudas actualizadas, que es algo que te van a pedir siempre. Tener las cosas patrimoniales de los dueños también al día, porque cualquier sociedad de garantía o cualquier banco que te vaya a dar un aval te va a pedir necesariamente saber cuál es la solvencia patrimonial de los dueños, porque en general son los fiadores de las operaciones que hace esa empresa. Y en general en Argentina se te da la particularidad de que los accionistas y dueños de las empresas suelen tener mucho más patrimonio que la empresa per se, digamos, con lo cual siempre también te van a estar mirando eso, con lo cual tengan sus papeles personales al día y actualizados. Y después asesorarse bien, la realidad. Y no tener miedo de preguntar y evaluar las diferentes opciones, porque realmente hay muchas opciones, cada vez el mercado está por suerte más especializado. Vos incluso tenés Alix o incluso SGRs que están especializadas en un determinado sector. O sea, vos tenés SGRs que trabajan obviamente con empresas de otros sectores, del agro, algunas más de servicios, Alix incluso que están más con un perfil mucho más para el agro, con lo cual asesórense porque realmente vos tenés tanto en los bancos como en el mercado de capitales gente idónea, obviamente, y gente que realmente te va a tratar de recomendar qué es lo mejor para ese determinado momento puntual, ¿no? Porque obviamente vos podés tener una necesidad, vos del otro lado tenés que analizar esa necesidad y tratar de juntarla con, dado el momento de mercado, cuál es la herramienta que más te conviene en ese momento, ¿no? Pero yo diría no tener miedo en consultar y no tener miedo también en por ahí lo desconocido. Claro. Y que la deuda realmente no es mala palabra. O sea, la deuda no quiere decir que vos tengas un problema financiero, te estés fundiendo, estés ahogado. La deuda es la manera que vos tenés realmente de poder crecer, de poder expandirte y de ganar escala, en definitiva, con lo cual usada de manera criteriosa y a las posibilidades que realmente vos tenés como empresa. Después los negocios pueden salir mal, eso creo que está bueno también aclararlo y decirlo. Es una herramienta que vos tenés que saber usar de forma eficiente para en definitiva poder crecer. Y algo que mucha gente va a pensar que es un poco loco lo que voy a decir, conozco muchos casos de empresas que arrancaron siendo pymes, de hecho nosotros hemos avalado muchas veces que arrancaron siendo pymes, que hoy ya no lo son. Con lo cual vos podés arrancar de pyme familiar, con un trasfondo y un contexto familiar, hacer todo el camino de crecimiento, contratar gente, aumentar la facturación, terminar exportando también, ¿por qué no? Y pasar a ser, bueno, una gran empresa Que en más. todo ese proceso estamos hablando de que seguramente fueron empresas que supieron asesorarse financieramente para lograr esa estructura de crecimiento. Eso, y te diría además del asesoramiento, ir siempre mejorando procesos internos, o sea, aparte de lo que vos le mostrás al afuera y lo que haces hacia afuera, internamente también que el dueño se ponga en el rol de dueño y tener un gerente financiero, Exactamente. digamos, todos esos procesos internos de cómo trato de pegar ese salto, bueno, obviamente cualitativo y cuantitativo, y un poco de profesionalización, ¿no? Que creo que eso está sucediendo, por ejemplo, en el mercado de capitales,
que vos tenés equipos especializados para financiamiento, para emisiones de legales. Bueno, eso mismo pasa para mí y tenés que tratar de hacerlo dentro de tu propia empresa, obviamente. Bien. Y para cerrar, hablar de un tema de actualidad, que es nuestra situación macroeconómica de política monetaria, en el cual todos los instrumentos que mencionamos anteriormente de financiamiento PYME están influenciados por una tasa. Ahora, esta tasa hoy por hoy es sumamente volátil y saber un poco cuál era tu proyección a largo plazo o, digamos, en el próximo tiempo del movimiento de estas tasas, cómo van a afectar a este financiamiento. No, a ver, hay una realidad que la volatilidad de cualquier cosa, la volatilidad para el mercado es mala siempre, o sea, no solamente para el financiamiento, sino para cualquier inversión. Yo te diría que de acá para adelante, probablemente, porque estamos acostumbrados a un mundo, si querés, en el cual la tasa estaba medianamente fija, vos sabías más o menos subsidiada o no subsidiada cuál iba a ser esa tasa de interés. Hoy creo que no tenés ese escenario y si me permitís para adelante tampoco lo veo, o sea, para mí la volatilidad de tasas, obviamente hay que ver en qué rango, si es acotado en esa volatilidad, llegó para quedarse, básicamente. Sí, también es cierto que por ahí la volatilidad es mucho más alta en lo que es el mundo pesos que en el mundo de dólares. Y ahí creo que está bueno hacer una división. Vos tenés muchas empresas, sobre todo en el agro, que el financiamiento que buscan es financiamiento de dólar link o hard dollar, el que puede también. Con lo cual ahí la volatilidad es mucho más baja de por sí. Podés hablar de plazos mucho más largos. O sea, hablar de un pagaré a un año y medio, 2, no es muy loco, básicamente. Yo te hablo de un cheque a más de 100 días y probablemente me digas que soy un poco trastornado porque ¿qué vale eso? O sea, es muy difícil ponerle una tasa a eso en el contexto de Argentina. Con lo cual en ese punto, te diría, para mí la volatilidad llegó para quedarse, digamos. No veo que volvamos a un esquema en el cual tener mucha garantía de cuál va a ser la tasa todos los días. De hecho, es algo un poco loco, eso se ve en el mercado. Algo que era como, bueno, más o menos el descuento de cheques en el mercado siempre vale lo mismo. Hoy por hoy tenés mucha más volatilidad de un día para otro, propio de las condiciones de mercado. Sí, Sí, hasta incluso en el mismo día. hasta incluso en el mismo día, literalmente, porque también no es un mercado muy profundo, eso creo que está bueno, porque el que está del otro lado por ahí no lo dimensiona. Hay operaciones, cada vez hay más operaciones. Si lo pensamos en volumen de lo que puede ser otro país, lo que sucede es bastante acotado. El comprador del otro lado también son bastante acotados y bastante de nicho, si querés, que son fondos pyme, que hoy tengo plata, entonces tengo que salir a pagar, entonces comprime un poco la tasa. No paga absolutamente nadie y la tasa te puede fluctuar 10 puntos como si nada. Eso si vos me decís, pienso que el mercado de capitales se va a seguir profundizando, probablemente sí, porque es algo que incluso con la pandemia se vio que sucedió. Digo, un año que tuviste prácticamente todo parado, año tras año posterior a eso, con más crisis, con menos crisis, más volatilidad, menos volatilidad, ajustando un poco los instrumentos, obviamente, el mercado crece año a año, con lo cual ganar profundidad te va a servir, obviamente. Sí creo que de acá para adelante, sobre todo lo que es instrumentos en pesos, la volatilidad llegó para quedarse. Esperemos, obviamente, que en rangos mucho más acotados de lo que lo estamos viendo hoy, ¿no? Después de los instrumentos en dólares, te diría que es mucho más que comprime el riesgo país y demás. Obviamente, todas las empresas, como el propio Estado, van a conseguir financiamiento más barato. Todo lo que son los instrumentos en dólares, la volatilidad es mucho más acotada. Es la realidad, por suerte. Te pueden variar un poco los plazos, también producto del contexto y la expectativa, pero real que de por sí la volatilidad en los instrumentos en dólares, por suerte, es muchísimo más baja que en el mundo de pesos. ¿Y qué crees que pueden estar esperando las pymes y qué recomendaciones vos le das para que se adapten a los cambios? Bueno, estar bien asesorados, creo que parte también el rol de un buen asesor es, obviamente, no solamente analizar qué necesidades tenés vos, sino de poder explicarte. Después nadie tiene la bola de cristal, obviamente, pero sí poder explicarte qué creo que es lo que va a pasar, así vos podés tomar decisiones conforme a lo que creemos que va a suceder. Hay muchas empresas que no tenés mucho margen de hacer cambios producto del contexto. Te tratás de acomodar, pero en definitiva tu actividad sigue siendo la misma. Em, pero sí que en todos los momentos o en los diferentes momentos, vos lo que tengas que hacer, lo trates de ajustar lo mejor posible al contexto. Y es, si tenés todas las opciones arriba de la mesa, es como, bueno, ahora me conviene elegir un cheque, ahora me conviene elegir el banco, ahora me conviene elegir un préstamo en el banco, ahora por ahí me conviene elegir un pagaré, o ni siquiera dejémosla de lado porque es otra estructuración, ahora me conviene emitir un pagaré.
Y ahí creo que tenés que juntar las dos cosas, que es obviamente la realidad interna de la empresa, pero al mismo tiempo tener un buen asesoramiento interno de la parte de finanzas de la empresa, si querés, y de un asesor que te diga, mira, dado el contexto y dado lo que creemos que va a pasar, creo que esto es lo mejor. Y te diría sobre todo no tener miedo a preguntar, porque también creo que muchas veces, y esto de comentario de por ahí haber tenido reuniones con clientes, el no conocer te hace el no querer preguntar tampoco. Y como nosotros preguntamos para entender la realidad de una empresa, el que está del otro lado pregunta qué perspectiva tenés, qué view tenés, dónde crees que va a ir todo, y conforme a eso realmente poder terminar tomando las mejores decisiones en cada momento, ¿no? Bueno, para finalizar y como conclusión, creo que se podría decir que el desafío que hoy enfrentan las pymes es justamente acceder a un financiamiento en condiciones justas, porque sin crédito no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento. Espero que este capítulo les haya sido útil, inspirador, que sigan apostando al crecimiento productivo. Así que bueno, Luqui, te agradecemos por haber venido. No, por favor, ustedes por invitarme y bueno, ya sé, se lo dije fuera del aire también, pero está muy bueno esto que hacen porque como hablamos del tema de la educación financiera, este tipo de cosas que hasta hace mucho no pasaban, están muy buenas, sirven y tiene que haber más de este tipo de cosas para, bueno, que la gente entienda que tomar deuda no es mala palabra y no es algo malo y es la forma que vos tenés para crecer, en definitiva. Muchas gracias, Luqui. Gracias. Hasta la próxima. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.